Hola, buenos días a todos. Para mí es un gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes esta actividad que tiene que ver con poder repensar cuáles son los espacios que se habitan en la vejez y cómo son los lugares, los criterios y las circunstancias que atraviesan las personas en este grupo etario para poder interactuar con el entorno que nosotros como profesionales del diseño proyectamos. En este sentido, quiero contarles que el cuerpo, entendido como un cuerpo de comunicación, como un elemento de comunicación, es el que nos va contando cómo somos y qué necesitamos. Y lo cierto es que el mundo está enfrentando un envejecimiento a nivel mundial, con un impacto sociodemográfico importante, y que América Latina está envejeciendo de una manera muy acelerada. Por eso esta imagen tiene el mundo en unas manos envejecidas. Esto significa que nosotros nos vamos a encontrar con un futuro no muy lejano, en donde la cantidad de personas mayores va a ir creciendo cada vez más, y va a empezar a superar los grupos etarios de los niños y los jóvenes. Y para este momento, lo que tenemos que pensar como una de las estrategias, no solamente de responsabilidad social, sino desde una responsabilidad ética profesional, es incluir cuestiones de accesibilidad que son útiles a lo largo de toda la vida. La accesibilidad no es una herramienta que se use únicamente para las cuestiones de discapacidad o para una situación de un proceso de envejecimiento patológico, sino que es un instrumento que tenemos nosotros como profesionales para realizar todas las adecuaciones que el hábitat tenga que tener para que sea habitable en calidad y en igualdad de condiciones por todos los ciudadanos. Y en este sentido hay un marco normativo legal que tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las limitaciones se encuentran en el espacio al una persona querer interactuar entre el espacio con su propio cuerpo. Una persona ciega encuentra la limitación cuando encuentra que el espacio no tiene una guía, o cuando se encuentra un matafuegos colgado por fuera de lo que es el perímetro de una mampostería, cuando no está debidamente indicado. Entonces, el obstáculo aparece cuando la persona interactúa con el entorno. Si ese entorno tiene todas las condiciones de accesibilidad, la persona no se va a encontrar con esos obstáculos y va a poder dirigirse a donde quiere y a donde puede. Un usuario en silla de ruedas, si quiere acceder a un edificio, y este edificio presenta 2 o 3 escalones en su acceso, y tiene una rampa, la discapacidad no se encuentra con ninguna dificultad. La persona puede subir esa rampa y puede ingresar en el espacio. En cambio, si donde están esos 2 o 3 escalones no existe la rampa, la persona llega en silla de ruedas y no puede acceder. Ese no poder acceder no tiene que ver con la discapacidad de la persona, sino que tiene que ver con que hubo un equipo que planificó y que construyó ese espacio sin pensar en que todos tenemos derecho de usar todos los espacios. Entonces, los criterios de accesibilidad son los que nos van a marcar y nos van a pautar cuáles son éticamente los espacios que tenemos que pensar a construir de aquí en adelante si no lo hemos hecho hasta ahora. En relación a los procesos de envejecimiento, es algo que atravesamos todos los seres humanos desde el momento que nacemos. Y la vejez es un proceso biopsicosocial, que tiene que ver con el lugar en donde nacemos y crecemos, con qué pautas culturales y con qué educación crecemos, y con cuáles son las elecciones que vamos tomando a lo largo de la vida. Todo eso va conformando cuál es nuestra vejez. Y lo que sí es cierto es que hay una cuestión corporal que se ve muy marcada en la vejez y que de alguna manera está asociado a algún grado de deterioro. Pero como muestra la foto de abajo, muchas veces la vejez es sinónimo de sabiduría, de aprendizaje, de querer saber, de querer ir más allá, de seguir creciendo, de seguir compartiendo, y por supuesto de brindar y de dar. ¿Y en dónde se producen esos procesos de envejecimiento? Y acá es donde empiezan a aparecer las pluralidades.
las desigualdades que vivimos, tanto de un lado del territorio como del otro, tanto sea envejecer del lado de las viviendas bajas o en los grandes edificios con todo el tipo del confort que uno pueda imaginarse, presenta desafíos que son desiguales. Esos desafíos desiguales hay que poder darles respuestas, y esas respuestas tienen que poder brindar calidad de vida, tanto sea en un sitio como en el otro. Entendemos que lo ideal es que todos tengamos el máximo confort posible, pero sabemos que hay otras realidades intermedias y bajas en las que hay que empezar también a pensar cómo se incorporan estas variables. Y cuando hablamos de cuerpo, nos preguntamos ¿cuál cuerpo, no? ¿Cuál es el cuerpo del sujeto con el que vamos a trabajar? Una persona mayor, un grupo de personas mayores. Las personas mayores tienen como característica que son el grupo etario más diverso que hay de toda la sociedad. Los bebés cuando nacen son muy parecidos entre sí, y a lo largo que van pasando los años y el tiempo, las personas mayores se hacen cada vez más diversas entre sí. Cada una tiene su estrategia para acceder a la bañera, su estrategia para ponerse las medias, su estrategia para ponerse un saco, su forma de guardar las cosas, la prioridad de las cosas, y todo eso tiene que ver con la calidad de vida. Los deseos, las preferencias y las elecciones de las personas mayores son muy marcadas y muy acentuadas. ¿Qué sucede cuando llega la vejez? Le indicamos a la persona mayor cómo tiene que dormir, cómo tiene que vestirse, cuándo se puede bañar, a dónde puede ir, a dónde no puede ir, qué tiene, qué no tiene. La persona mayor es una persona en un ciclo vital diferente y que tiene los mismos derechos que todos nosotros de tomar las elecciones sobre las actividades de su vida diaria. Y pensar en esto, ¿no? Hoy lo hacemos por otros, mañana seremos nosotros. ¿Cómo se imaginan pensar la propia vejez? ¿Cómo sería ese lugar donde uno quisiera vivir en esa propia vejez? ¿Y cómo hacemos para que ese espacio produzca el mismo confort y la misma alegría que está produciendo este ambiente a esta pareja, en donde se sienten en casa, con su cultura, con sus costumbres, con sus materiales, con lo que tienen, pero aún así el respeto por la identidad es lo que produce el bienestar. El bienestar tiene consecuencias psíquicas y biológicas que afectan directamente en lo que es la calidad de vida. Por lo tanto, si el espacio es capaz de escuchar todo esto, va a aportar contundentemente en lo que es la calidad de vida. Y respecto del espacio físico y la interacción de las personas con el espacio, a lo largo de la vida, nosotros vamos teniendo distintos comportamientos. En la niñez tenemos un súper control sobre los niños, que es normal y es esperado. A medida que el niño se va haciendo adolescente, empieza a jugar con los riesgos y desafiarlos. Cuando llegamos a la adultez parece que somos controlados y podemos controlar todo, entonces desde la adultez uno controla a los niños y controla a los mayores. Y eso es un error, poner a las personas mayores en la misma igualdad que los niños. Porque una persona mayor muchas veces necesita ayuda, pero no necesariamente necesita control, porque puede asumir las consecuencias de las cosas que elige, puede o quiere hacer. Si miramos esta casa, seguramente, este plano, perdón, todos deben reconocerlo, y es una composición espacial con puntos, planos, en distintos sentidos, y tiene una estaticidad. Es lo que es. En cambio, si miramos el rostro, vemos que tiene un sinfín de líneas y puntos. Esas líneas y puntos de la vejez son muy particulares y tienen mucha información y mucho que decir. Si ese rostro sonríe, las líneas cambian. Si ese rostro llora, las líneas cambian. Si ese rostro está preocupado o enojado, las líneas cambian. Eso es lo que tiene que poder suceder adentro de una vivienda de una persona mayor. Tiene que tener la posibilidad de sentir todas esas instancias de su vida en un espacio que se lo permita. Entonces, una de las características que tiene que tener ese lugar es la flexibilidad, para poder dar lugar a que suceda todo eso. Un lugar que tenga la posibilidad del encuentro con otros, un lugar que tenga la posibilidad de mi privacidad,
y un lugar que tenga la posibilidad de que si alguien tiene que interceder y soy dependiente y necesito un tipo de ayuda, que también esté ese espacio intermedio para esta persona que va a venir a asistir de alguna manera en este proceso de la vida. Y con esta imagen lo que les quiero contar es como el punto opuesto, ¿no? Y son los gigantes de la geriatría. ¿Y por qué elegí dos personas sin ropa? Para sacarnos los prejuicios que tenemos sobre la vejez. La vejez puede ser una vejez normal, una vejez con algunas situaciones de declive cognitivo o de declive de funciones, una vejez exitosa. Se le llama vejez exitosa a aquella que se puede vivir libremente con las decisiones que cada uno quiere tomar, con la cultura y con las costumbres que cada uno tenga, independientemente de que haya o no situaciones de enfermedad o discapacidad que suelen aparecer en la vejez. ¿Y cuáles son esas situaciones? Se llaman gigantes de la geriatría y están altamente vinculados con la arquitectura. Son todos con la letra I. Inestabilidad en la marcha, inmovilidad, iatrogenia, incontinencia. La inestabilidad en la marcha tiene que ver con el debilitamiento de la masa muscular, de las articulaciones y con la imposibilidad de caminar con el mismo ritmo que se hacía antes. Entonces, un escalón, un desnivel, falta de luz, juegos abruptos de luces y de sombras pueden provocar que yo tenga una caída por mi propia inestabilidad en la marcha. Esa caída genera un sinfín de consecuencias, tanto en el impacto psíquico, digamos, de la persona, como en la cuestión social y sociosanitaria, si esa caída produce alguna lesión que necesita que se ponga todo en marcha el proceso de una obra social o de un hospital público, en donde entra toda una cadena de la ambulancia, el traslado, el ingreso, la internación, la intervención, y luego de todo eso la rehabilitación. Muchas veces las personas mayores se caen porque se tropiezan con un obstáculo que tiene que ver con la organización que plantea la arquitectura y el urbanismo en el espacio que habitamos. La inmovilidad es eso que sucede cuando uno se queda quieto y cada vez más quieto. La inmovilidad genera más inmovilidad. Una caída puede hacer que yo tenga miedo. Si yo tengo miedo, me quedo quieto. Si me quedo quieto, tengo cada vez menos posibilidad de moverme y recuperar esa movilidad que tenía antes. El temor a caerme, la falta de luz, la no certeza de saber si llego a cruzar la calle de un lado al otro, en un semáforo, de una plaza, todos esa secuencia hace que yo me empiece a quedar cada vez más quieto. Esto produce aislamiento, incide la soledad, y esto hace que yo empiece a perder masa muscular, que pierda movimientos y que cada vez quede en una situación de mayor dependencia. Una ciudad accesible que me permita a mí salir de mi casa sin obstáculos, transitar el barrio, la vereda, los negocios, cruzar la calle, llegar a la plaza, poder subir a un colectivo, visitar a mi familia, me mantiene conectado. No sufro el aislamiento, no sufro la soledad y estoy participando socialmente. La incontinencia tiene que ver con el proceso de no poder aguantar el hacerse una gotita de pis, un chorrito de pis, un montón de pis. Eso requiere que pensemos en baños con todas las cualidades que habiliten la higiene de la mejor manera posible y que también permitan, pensando en los baños públicos, que uno tenga la posibilidad de tener prioridad de paso y que en los espacios públicos de un complejo, de un edificio, siempre haya un baño con todas las condiciones de accesibilidad para poder llegar rápidamente y utilizar las instalaciones sin esto como un obstáculo. Y el otro tema tiene que ver con la iatrogenia, que tiene que ver con esto que vamos a ver ahora. No es lo mismo nacer con una situación de discapacidad y llegar a la vejez con todas esas experiencias adquiridas, que adquirir una situación de discapacidad producto de un accidente, que empezar un proceso de envejecimiento patológico e ir adquiriendo situaciones discapacitantes a lo largo de este proceso de envejecimiento. Una de las cosas que aparecen
además de la pérdida de visión y de la pérdida de audición y la cuestión de la movilidad, es el exceso de medicación por todas estas patologías que empiezan a aparecer. Estas patologías hacen que yo tome mucha medicación, y esa mucha medicación empieza a traer problema de reducción en la vista, problema de reducción en el oído, problema de reducción en el equilibrio, la imposibilidad de caminar, lo cual hace que sea sumamente importante pensar cómo es ese entorno en donde yo me voy a encontrar con todo este conjunto de variables que puedo atravesar en la vejez y que tengo que pensarlas mucho tiempo antes para que cuando llegue ese momento mi casa no me atrape y no sea una prisión. Y en este sentido, cuando empiezan a aparecer estas cuestiones patológicas y la situación de la discapacidad, lo que prima es la autonomía. Una persona puede ser independiente, decide y hace lo que quiere, o puede ser autónomo, que es, decido lo que quiero hacer, me hago cargo de lo que quiero hacer, pero tengo una ayuda, una dependencia. ¿Qué es esta dependencia? Puede ser un sistema de apoyo o un cuidador domiciliario. Ese sistema de apoyo puede ser una persona con una formación concreta o sin una formación concreta. Existe la figura de persona de apoyo para las personas mayores. Entonces, cuando se piensa un complejo o un conjunto de viviendas en donde va a residir ese grupo etario, hay que empezar a pensar cómo se incorpora un espacio intermedio en donde aparece esta figura de esa persona que comparte con los habitantes de la casa, que en algún momento asiste, pero que también en algún momento cada uno de estos habitantes necesita de la privacidad. Y no es lo mismo cuando el envejecimiento produce secuelas del orden biológico, que puede ser esta falta de visión, de audición o de dificultades en la marcha, tanto sea para caminar con bastón, con andador o usar silla de ruedas, que las discapacidades del orden de la salud mental, o los trastornos o los padecimientos mentales que pueden aparecer producto de un envejecimiento normal, como deterioro cognitivo y ese declive cognitivo, o de alguna situación de demencia, como puede ser la esquizofrenia, o el Alzheimer, o la demencia frontotemporal, y un par más que tienen distintas características, pero que generan un desorden mental. Ese desorden mental se ve muy afectado por la conformación del espacio. Entonces, cuando tenemos personas con estas características, o que a lo largo de la vida pueden adquirir estas condicionantes, uno tiene que pensar muy bien en variables como el control de la luz, tanto de la luz natural como de la luz artificial, el orden y la organización de los espacios, la flexibilidad y la seguridad. La seguridad es fundamental, porque muchas veces estas personas, cuando empiezan a perder esta capacidad de comprender el entorno y el espacio, se pierden en el espacio. Entonces es necesario que proyectualmente nosotros pensemos estrategias para que les den ordenadores a las personas, para que puedan ubicarse en tiempo y espacio. Y el hogar, por supuesto, es lo que nos tiene que dar seguridad y calma. Y para que el hogar nos dé seguridad y calma, tiene que ser el que nosotros queremos, no tiene que ser el impuesto. Entonces, cuando se trabaja con personas mayores, lo ideal es escuchar y preguntar qué es lo que quieren, cómo les gusta vivir, qué lugar necesitan, y si uno va a proyectar un espacio para un grupo que no lo conoce, que no sabe quién es, las características de flexibilidad que tiene que aportar para que cada persona amolde el lugar, sus gustos y preferencias, tiene que ser importante. Y respecto del confort y la seguridad, no es lo mismo un hogar cuidado o amigable, protegido, que un hogar que no te permite hacer nada, que tiene rejas por todos lados, que está todo encerrado, que uno no puede trasladarse de un lugar al otro, que si estás en un lugar no podés acceder al otro, que tiene una terraza que unos acceden y otros no, que tienen un patio que uno llega y otro no. Entonces las características para que el hogar sea realmente un hogar, tiene que ser accesible, amigable y seguro. Para que sea accesible, las pautas de accesibilidad hay que buscarlas en la ley 24314, y que tiene su decreto reglamentario, que lo pueden encontrar
en la web que el decreto reglamentario especifica todas las pautas de accesibilidad que tienen que tener los espacios, y además de esto, nuestro Código de Construcción de la Ciudad de La Plata tiene un artículo en donde dice que adhiere a la Ley Nacional 24314 y a su decreto reglamentario. Por lo tanto, es obligación de todo lo que se haga en la Ciudad de La Plata y que compete con el Código de Construcción de la Ciudad de La Plata, que tenga estas características y condicionantes en accesibilidad. Y las personas tienen derecho a permanecer en su vivienda, sea que estén acompañadas o sea que estén solas. ¿Y cómo pueden ser estos hogares? Puede ser un hogar unifamiliar, un hogar compartido con otras personas o al que vienen otras personas, y puede ser un hogar protegido, en donde alguna persona entra y sale de ese espacio para colaborar con las situaciones de dependencia. Rápidamente vamos a hacer como un listado de los lugares en donde uno tiene que poner el ojo muy precisamente para garantizar estas situaciones de accesibilidad, que a veces es muy complejo entenderlos desde la lectura de la norma. Primero, que las puertas y pasillos tienen que tener la amplitud necesaria. Lo ideal es que las puertas sean de 90 centímetros. Como muestra la foto, que estén un poco separadas de lo que es una pared lateral, para que una persona usuaria de silla de ruedas se pueda aproximar al eje del picaporte para poder abrirlo. Asimismo, es muy importante la elección del tipo de cerraduras, del tipo de herrajes, de las cerraduras que tienen trabas de seguridad para el baño, porque muchas veces en el baño es donde uno se cae, y si una persona se cae en el baño queda atrapada. Si la puerta abre hacia adentro, uno quiere abrir la puerta para asistirla, y el cuerpo volcado en el piso genera esta imposibilidad de abrir la puerta. Por lo tanto, lo ideal siempre es que en los baños las puertas abran hacia afuera, o que tengan un mecanismo que te permita acceder al baño a poder asistir a la persona. Importantísimo la organización de los muebles y la circulación, que haya una iluminación nocturna desde el dormitorio hasta el baño, con sensores de movimiento, con luces tenues, que tenga luces de emergencia en todo el circuito de la vivienda, y que en los lugares donde hay vínculo con el agua, el piso sea antideslizante, o que aparezcan cintas antideslizantes para generar una superficie rugosa. Después, respecto de lo que es el estar y el comedor, muy importante pensar que uno pueda tener un radio de 1,50 m alrededor de la mesa y alrededor de la mesada para poder girar y acomodarse en el espacio, tanto sea para cocinar, para poner la mesa, para servir, para lo que fuere. Y también es importante pensar en el mobiliario. Las sillas tienen que tener la suficiente comodidad, al igual que la mesa y la estructura donde está ubicada. Respecto del mobiliario, es importante pensar que las puertas muchas veces son golpeadas por la silla de ruedas o por los bastones. Entonces, en este sentido, es muy importante que se trabajen con protectores metálicos para proteger esos golpes de las sillas de rueda o de los bastones, que muchas veces las personas se angustian muchísimo cuando ven que se estropean, digamos, los espacios. Respecto de las sillas, siempre es importante darle una espacialidad interesante al mobiliario, que tengan el espacio adecuado para poder poner sillas importantes, en el sentido de que tengan que ocupar el lugar que tengan que ocupar. Es importante el apoyabrazo, es importante el respaldo, es importante quizás un almohadón. Entonces no es el mismo espacio el que ocupa este tipo de silla, y es necesario incorporar estos datos en el proceso de proyecto, porque no es lo mismo poner sillas que se meten el 100% debajo de la mesa, que pensar en sillas que capaz que no entran todas debajo de la mesa. Después, respecto del baño, en el decreto reglamentario tienen toda la información necesaria respecto de las ubicaciones, pero es muy importante saber que
tanto al frente como al lateral del inodoro, es importante prever el espacio de transferencia, que el lavatorio tiene que estar elevado y no tiene que tener ningún elemento debajo, porque un usuario en silla de ruedas tiene que poder aproximarse debajo del lavatorio y no golpearse las rodillas contra ningún elemento, y que haya una ducha o una bañera con una silla de transferencia que pueda generar ese tipo de adaptación para que la persona ingrese a realizar la higiene de la forma en la que le sea más conveniente. A los laterales del inodoro se colocan barrales que se levantan, son rebatibles, no son fijos, para que la persona se acerque con su silla de ruedas al inodoro y apoyando sus manos en el lateral del inodoro y en la silla de ruedas vaya desplazándose lateralmente. Acá tienen dos ejemplos de lo que es una transferencia lateral y una transferencia frontal. En la frontal se usan los barrales y se bajan, en la lateral se levantan los barrales. Por supuesto que esto es un caso de un ejemplo en donde la silla de ruedas quedó muy alejada de lo que es el inodoro. Para esto es necesario que la silla de ruedas quede pegada al inodoro. Por eso es importante el radio de giro alrededor del mismo. Estas son las sillas de ducha o sillas de transferencia que les mencionaba. Y respecto de la cocina, lo importante es tener debajo de lo que es el plano de trabajo un espacio descubierto, para que la persona se pueda aproximar y utilizar las herramientas y los utensilios que utilice para la producción de la comida. Sea un espacio para cortar, para amasar, para cocinar. Y otro dato importante a tener en cuenta es que cuando hay usuarios de silla de ruedas, por lo general prefieren la no utilización del fuego, porque para cocinar se tienen que acercar demasiado a lo que es el elemento cocina. Entonces el fuego les produce temor de quemarse, y en ese sentido los anafes eléctricos suelen ser un poco más interesantes. También es bueno pensar en que el horno esté elevado, para que la persona no tenga que agacharse y comprometer toda la masa muscular y el esqueleto para hacer la apertura de la puerta del horno abajo, ¿sí? Y sacar una fuente de comida desde abajo y apoyarla en la altura de la mesada. Entonces los hornos elevados lo que permiten es que uno, sin involucrar todo lo que es el sistema de la columna vertebral, pueda abrir la puerta, meter la mano, sacar la bandeja y apoyarla en un plano de apoyo lateral, tanto a la derecha como a la izquierda, de ese mueble vertical con un horno embutido elevado. Acá hay dos alternativas de cocinas que fueron preparadas para personas con discapacidad, y el elemento, fíjense que el elemento que incorpora es que hay un plano de trabajo bajo y un plano de apoyo intermedio, que no es ni la alacena súper alta a la que estamos acostumbrados, y aparece el elemento de la cajonera con rueditas que me permite a mí la flexibilidad y ampliar este plano de trabajo. La otra cosa importante en la cocina es pensar un lugar con que los utensilios estén a mano para habilitar y estimular a la persona al acto de cocinar. Y este es un tema importantísimo. ¿Dónde aparecen las llaves de corte, de luz, de gas y de agua? Por lo general, nosotros tendemos a esconderlas, a ponerlos en lugares donde no se vean por una cuestión estética. Pero para una persona mayor es muy difícil tirarse debajo de la mesada a cerrar una llave de agua en el caso de que haya un problema o una llave de gas. Entonces siempre estos elementos de corte tienen que estar seguros y a la mano, y bien señalizados. Reflexionando un poco todo esto con los signos de la vejez, las personas mayores tienen esta capacidad de resiliencia, que es una capacidad que vamos desarrollando a lo largo de la vida, y siempre aparecen oportunidades, y lo mismo es lo que tenemos que hacer cuando nos toca proyectar. Tres elementos fundamentales para pensar en calidad de vida, y que son como un desafío a ver cómo lo llevamos y lo trasladamos al espacio. Uno es la resiliencia, que es lo que comentaba recién; el otro es la sabiduría, que es la aplicación del saber adquirido a lo largo de toda la vida; y la otra es la participación y la implicancia social. Por eso el hecho de dejar los utensilios de cocina a la mano para estimular
que la persona se siga cocinando y siga eligiendo y siga elaborando la comida, es una situación que lo implica social y activamente en las actividades de la vida diaria. Cuando estamos pensando en espacios para personas con alguna situación del orden de la salud mental, las pautas tienen que ser que el espacio sea confiable, seguro, con resoluciones claras. El ejemplo más claro de esto es circuitos que te lleven siempre al lugar de referencia y que todo esté de una manera visiblemente organizado, que todo sea evidente. Y respecto de la materialidad, por ejemplo, si yo quiero poner un paño de vidrio completo de piso a techo para una persona con demencia, eso va a ser aire, no va a ser un elemento sólido. Para que yo interprete que hay una afuera y hay una adentro, el vidrio tiene que tener alguna banda, alguna cinta, algún elemento pegado que a mí me haga ver la materialidad. Porque si no, yo lo que voy a hacer es querer traspasarlo con el cuerpo pensando que ahí no hay nada, porque no hay nada que me diga que eso es un elemento sólido. Entonces, guarde con la utilización del vidrio en esta virtud, ¿no? Y el sentido es lo que uno tiene que desarrollar, el sentido vital, que es lo que nos hace organizar lo que es el proyecto de vida, la biografía, el proyecto vital. Entonces los espacios tienen que contemplar toda esta gama de posibilidades para que yo pueda desarrollar mi vida tal y como la estoy pensando para mí, para vivir. Entonces, para ir cerrando, cuando pensamos en espacios para la vejez, la pregunta sería, ¿vejez? ¿Cuál vejez? Acá en América Latina elegimos hablar de vejeces, porque cada uno envejece como ha vivido, y cada uno puede y debe moldear su vejez según sus deseos y preferencias, esté en la condición en la que esté. Entonces, para pensar en el último detalle, que es el dormitorio, es muy importante pensar que tiene que tener la caracterización de lo que ha sido el trayecto vital, que tiene la parte más sensible, que aparece en donde están los recuerdos, la historia de vida. Entonces, muchas veces el dormitorio de un espacio para personas mayores tiene que tener pequeños lugares donde recrear parte de todo lo que significa un hogar, porque muchas veces el hogar se transforma solamente en el espacio del dormitorio. Entonces ahí uno tiene que cargar a ese dormitorio de todo lo que responde y corresponde a un hogar. Y para finalizar, les leo este fragmento que dice: la corporalidad humana ha evolucionado a un ritmo mucho más acelerado que las espacialidades que se habitan, mostrando una marcada resistencia a implementar innovaciones e incluso modificaciones. Intervenir en un espacio suele parecer algo intocable. Por el contrario, intervenir el cuerpo pareciera muchas veces ser la fórmula para alcanzar los deseos y las necesidades. Y en este sentido, pienso en el baño. El baño es un lugar en donde muchas veces hay tantas fallas y tantas faltas que lo que se interviene es el cuerpo humano, bañando a las personas fuera del baño, inventando inodoros portátiles encima de las sillas de rueda, porque la persona no puede entrar al baño, porque la puerta es chica, porque no me deja entrar. Entonces uno termina haciendo cirugías corporales, exponiendo a la persona a que se vea invadida su privacidad y su dignidad, por el hecho de la privacidad del baño y la privacidad del aseo en el baño, y muchas veces, muchas personas mayores son bañadas por un tercero, porque el espacio físico no tiene las cualidades y las características que tiene que tener para que la persona pueda entrar al baño, cerrar la puerta, quitarse la ropa y bañarse con seguridad y comodidad. Entonces es muy importante no intervenir los cuerpos y sí intervenir los espacios. Para que haya autonomía de las personas hay 3 paquetes de cosas. Uno es el espacio físico, que tiene que tener las características de base que debe tener. Por el otro lado, incorporar todos los productos de apoyo y la tecnología,
y por el otro lado la cuestión humana. Si yo hago una rampa, pero ato una bicicleta en el pasamanos de la rampa, no hay espacio físico ni hay producto de apoyo que alcance. Entonces también la actitud implica tener una responsabilidad para garantizar la autonomía de las personas. Y como último, la accesibilidad permite ejercer derechos y debe ser un hecho. Para pensar en cómo debe ser el hogar de una persona mayor, hay que tener en cuenta todo este barrido de cosas que fuimos pensando, y que la verdad me alegra muchísimo que hayan decidido tomar el tema, y que me gustaría compartir en algún momento parte de este proceso, y quedo abierta a todas las inquietudes y preguntas que puedan surgir a partir de esta charla. Les agradezco mucho y muchísima suerte con el trabajo.